con los que hacen cine. Hola Javier Lucy, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, tenés creo que un minutito más, así que lo vamos a aprovechar porque has visto tanto, pero tanto material que esperemos que nos alcance el segmento. Vamos a comenzar con Narcisa, que es la producción de Puentes de Cine de esta semana. Un documental sobre Narcisa Hirsch, esta directora, artista visual y cineasta experimental argentina. La directora lo que hace es tomar testimonios propios, material de archivo, contar un poco la historia de Narcisa, desde los happenings del Ditela, las performances de alguna manera por la calle también, performances callejeras que dejaban medio como atónito a la gente en la calle Florida cuando les repartían manzanas. Así es. El arte, pensar eso, pensar también su producción cinematográfica, cómo saltó del trabajo de artista con happenings o con cuestiones que tenían que ver con lo visual, pero saltando a la cinematografía después, un poco desde ese lugar, armando algo que no es cronológico, ni es una biopic como conocemos, es tratar de acercar un poco, me parece, a esta artista que no sé cuántos conocen, al mundo un poco más amplio, ¿no? Claro, pero una visión bastante parcializada, por cierto, porque de hecho Narcisa filmó ficciones y filmó documentales y no nos enteramos de nada de esto. Hay algunas cuestiones, digo, desde ese material mismo que aparece en el documental, que sí, no tienen cartelito que digan que son de Narcisa, pero bueno, es cuestión de ir hilando algunas cosas y ir armando. Sí, es una primera aproximación seguramente, un documental corto, de menos de una hora, por eso digo, no es es apenas un esbozo de retrato. Una aproximación al mundo de Narcisa, perfecto. Hay otra película que se llama El viaje de Don Hilario, que debería haberse llamado La participación especial de Don Hilario, porque Don Hilario llega tarde a la cita, aparece casi en el minuto 40. Sí, totalmente, algo como muy extraño. A ver, una ficción que para mí es un material entre una mixtura de lo que el director ha logrado filmar en momentos de inundación en diferentes lugares del país, y a partir de eso ha construido una ficción sentimentaloide, si me permite un poco, que apela y desde los golpes bajos a una cuestión de sentimiento, para contar un poco la vida de determinada gente, las separaciones que han tenido. Digo, aparecen al principio de la película varios personajes que uno no sabe cómo se van a hilar, después se van a empezar a hilar a través de una carta, y en esos 40 minutos aparece este Don Hilario, que es una especie de mensajero correo, que no es tal, y se va algo perdido entre alguien que está laburando, un joven que está laburando en Buenos Aires, en la capital, podríamos decir entre comillas esto obviamente, con los seres queridos y los familiares que han quedado en el interior del país. Bueno, algo de todo eso es una mezcla con imágenes, ya te digo, documentales de momentos de inundación, con no actores, la mayoría de los casos, con unas imágenes de lugares para contrastar o para hacer un espacio, podríamos decir, divisorio entre una escena y la otra. Es algo muy raro, la verdad es que muy fallida la película. Bueno, pasamos a la película de Ernesto Vaca Israel, que finalmente llegó a las pantallas de Cinear. Exactamente, cine experimental también acá podríamos decir, ¿no? Más narrativo. Vaca es un director experimental, de cine experimental. Acá hay algo de narración con dos personajes que se encuentran, una road movie, un hombre, una mujer, y una moto. Se esbozan algunas cuestiones de sus pasados, y me parece que más es ese tiempo presente de ese encuentro o desencuentro a través de las rutas mexicanas, con un prólogo que marca algo de la seguridad o la inseguridad en México, que le da vuelvo a repetir, un marco a esta historia que se está contando, que es una coproducción claramente entre Argentina y México, ¿no? Bueno, y también tal como nos abocamos recién, la película de Juan Pablo Lepore, La Vuelta al Campo, por Cinear TV desde este jueves. Un documental, digo, con la urgencia del documental y de los temas que tocan algunas cosas. Me parece que es interesante también pensar en cómo
podemos aprender algo más sobre determinados términos, soberanía alimentaria, reforma agraria, agroecología, usurpación y usucapión. Digo, términos que en algunos casos son de abogados, de leguleyos, y que ahí más o menos se desgranan y se desarman para poder tener acceso a la mayoría al entendimiento de qué significa una cosa y la otra. Me parece que la película quiere intentar entrar por el lado de lo alimentario, recién lo escuchaba Juan Pablo, pero me parece que en verdad lo que está relevando tiene que ver con estas luchas campesinas y tratar de legalizar, si querés, entre comillas, esta idea de tomar tierras, que además me parece interesante porque en general uno lo sabe con departamentos, ¿no? Que quedan ocupados, que quedan desocupados, que alguien paga los impuestos y termina quedándose con esos departamentos. Pareciera que en la clase media está bien, pero en determinada clase está mal que ocurra eso con la tierra, queda mal y le molesta mucho a mucha gente, hasta colegas nuestros les molesta mucho determinadas cosas que suceden. Pero en el además, documental. no solo que no está mal, sino que está excelente, porque es una manera de producir alimentos, entre otras cosas, y poder comercializarlos, ¿no? Sí, me parece que esa parte queda un poco como relegada en el contar de la película. Uno entiende esa hilación que empieza un poco por ahí, empieza con el verdurazo, y hay algunas cosas de esas, y escuchamos, y me parece que lo más interesante es escuchar la voz de lo que no tienen voz. Sí, claro. Cuando se juntan y cuando se empoderan para decir algo y para pelear por lo que creen justo desde ese lugar. Así que me parece que eso es lo más interesante. Lo otro es el laburo de la UTT reflejado y vuelto a tomar en Argentina con el laburo del MST, ¿no? Del movimiento de los ruralistas sin tierra en Brasil. Digo, hay algo ahí también cronológico, latinoamericano y de legado. Pero bueno, es un documental con toda la urgencia del documental. Digo, no pidamos tampoco grandes cosas cinematográficas, obviamente. Seguro. No. Bueno, de Netflix tenemos 3 propuestas. Empezamos con el odioso Peter Tatchell. Un documental sobre este activista australiano que se trasladó a Londres en los 70, un activista de LGBTQ+, digamos, toda la sigla de la diversidad sexual, muy polémico. Es una cronología, es un documental producido por Elton John en el que el que interroga, el que está haciendo papel de periodista haciendo las preguntas es Ian McKellen. Sí. Exactamente, y está Stephen Fry también, entre otros. Está el obispo de Canterbury, al que le hizo también una escena de él. Digo, hay mucha gente. Pero es maravilloso la escena del obispo valorando la militancia de Thatcher, ¿no es cierto? Finalmente. No sé si la valora tanto. Digo, hay algo ahí complicado también, porque digo, obviamente en determinados momentos donde esto era completamente ilegal, donde se pensaba en una enfermedad y demás, salir a poner el cuerpo es más que interesante, pero también está toda la polémica de cuando sacaba del closet sin que los propios protagonistas que estaban siendo relevados de ese lugar quisieran hacerlo, y ahí hay algo también que terminaba siendo muy polémico, muy complicado, y que también él un poco se hace cargo de eso, porque la entrevista central tiene que ver con él y contar todo esto. Me parece que el material de archivo, volver a pensar esto, digo, estábamos hablando de los 70 y era ilegal la homosexualidad en Inglaterra, digo, y después el cartel obviamente en todos los países en los que todavía significa tanto ilegal como una cuestión de pena de muerte en alguno de ellos. Así que me parece interesante cómo está contado de nuevo este tema con este protagonista ahí sentado delante de las cámaras. Bien, bueno, luego de Eliminar Amigo viene Eliminar Amigo 2. Pareciera ser una película más independiente con respecto a lo que fue el original. Yo no sé, no es una secuela, no es un spin-off, no es una reversión. A ver, 6 jóvenes en una charla por pantalla, por multipantallas, de repente se encuentran que uno de ellos se ha quedado con una computadora que ha encontrado por ahí, y eso significa entrar en un juego muy complicado de vida o muerte en el que van cayendo uno a uno con suspenso, con terror y con todas estas cuestiones de lo virtual, lo real, la web profunda y todas estas cosas que o son mitos, son realidades. La película se apropia y se aprovecha de eso para contar y hacer una ficción al respecto. Ok, bueno, muy esperada la película de Zack Snyder, El Ejército de los Muertos.
muy esperada, no sé para qué, digamos. Bueno, a ver, otra reversión a lo Snyder del tema de zombies. Sí. Un grupo mercenario que tiene que entrar a Las Vegas, que está completamente cerrada y a punto de ser bombardeada y destruida porque no hay manera de rescatarla después de una epidemia, de una suelta de un zombie que ha convertido a todos y a grandes sectores de la sociedad en muertos vivos. Uh-huh. Este grupo mercenario tiene que entrar a una bóveda de un lugar, de un casino en Las Vegas, antes de que explote la bomba y llevarse ese dinero. Obviamente es una película coral, es una película de parejas disparejas. Dentro del grupo hay gente que va a terminar siendo como cuestiones de humor también, mucho gore, mucha sangre. Sí, ideal para vos, me quedé pensando en eso. La escena ideal para vos es la del tigre arrancando una cabeza. Por ejemplo, entre tantas, digo, ahí no se cuidó de nada Snyder y dijo, bueno, no vamos a ser puritanos, vamos a ensangrentar toda la pantalla como corresponde. Tal Ahora, cual. La historia, 2 horas y media para contar esto es un exceso. Sí. Al estilo de Snyder, con los ralentis, Sí. que no solo ralentizan la escena Sí. pensando que es algo poético o algo lindo de ver, sino Sí. que además ralentiza la narración, Sí. y que tampoco, digamos, que la historia no la hayamos visto, es una mezcla de muchas películas. Es una película hemos que ya visto. la vimos 100 veces, por supuesto. Claro. Sí, totalmente. Bueno, larga. de Serge Loznitsa, por Movie, State Funeral. Uy, gran documental, gran enseñanza de cómo manejar el material de archivo. Esto filmado por camarógrafos en el 53. Bueno, es un especialista cuando en muere Loznitsa. Stalin. Claro. Y lo que vemos es la fastuosidad, la Sí. magnificencia, la Sí. cosa de idea imperial Sí. y rector y totalitarista también, de ensalzar un líder. El padre de la patria se había muerto. Claro. Y había que ver cómo continuar con esto. Los discursos que arengan para la unidad, para la lealtad, y lo que vemos es un desfile inmenso de gente, no solo en Moscú, donde era el velatorio y el entierro, sino también en todas las repúblicas socialistas soviéticas, que a través de el lugar donde estaba emplazado el monumento y parlantes escuchaban qué era lo que estaba sucediendo en la capital. La verdad es que el trabajo, porque este material se filmó en ese momento, después purga de Stalin mediante en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en ese momento, quedó archivado, no se vio más. Claro. El trabajo que hace con el montaje, Sí, es un excelente montajista. para construir esto es asombroso. Vale, es increíble, como sin ninguna manipulación, con lo que ya está filmado, que además está filmado como los dioses, construye la película para después al final poner lo que significó Stalin con los 27 millones de muertos en los gulags, con los 15 millones de hambrientos, con lo que significó también Stalin en ese momento. Pero la verdad es que el trabajo con el material de archivo me parece que es impecable y una enseñanza para todos los directores que trabajen el documental y el material de archivo. Ok, 2 cortitas, sumamente cortitas. Para los Rayos, un documental que se estrenó en salas del interior del país, y para Expansivas, que es el estreno de Qubit, de la plataforma de Qubit. Yo te diría que Expansiva, si querés, lo dejemos para la semana que viene. Para la semana que viene, perfecto. Y va nota, te adelanto que va nota la semana que viene. Bueno, Los Rayos es un documental sobre el rock en el oeste. Exacto. En el oeste argentino, del conurbano. En Hurlingham, exactamente, ¿no? Okay. El lugar donde nace Sumo, Dividido, Las Pelotas, un lugar de bandas, con testimonios de todos, y con una minificción de 2 conductores de un programa de radio que, a partir de que va a cerrar, una semana se toman para tratar de recabar testimonios al respecto. Está tan bellamente filmada la película, que no es solo los testimonios, es cómo pone la cámara Nicolás Zacconi, cómo cuenta desde ese lugar, no solo los paisajes, sino también cuando hay algún toque de canción, alguna zapada en la misma radio, cómo coloca la cámara, cómo se ven las guitarras, las manos, cómo se ven esos lugares nocturnos. Muy bella Los Rayos, vale la pena. Bien, ¿y tu recomendación para el fin de semana? Vamos con El Niño Salvaje de Truffaut, un hecho real tomado por Truffaut, que además de director es protagonista también de esta película, para tratar de, al estilo de un documental, contar esta ficción, hablar de la civilización, de la barbarie, de la educación, de la sociabilidad, a través de este niño que se ha encontrado ahí
sin haber tenido nadie que lo cuide. ¿Qué pasa con eso cuando regresa a la supuesta civilización? Esto en Cúbit, obviamente, El niño salvaje. Perfecto, Javier, gracias por todo, muy completo la reseña y te volvemos a hablar y a ver a través del Zoom, obviamente, el sábado que viene. Dale, un abrazo, Luis, buena semana. Abrazo fuerte, buen fin de semana y buena semana para vos también. Fue la palabra de Javier Lusi, crítico de cine, periodista cultural. Y antes de irnos vamos a dar a conocer la consigna, la respuesta a nuestra consigna de hoy. Queríamos saber el título de la película de 2 palabras en la que Anne Hathaway interpretaba a Fantine, basada en una novela muy famosa. La respuesta, Los Miserables. Y la ganadora de hoy fue Sofía Schneider, que nos escribió a través de nuestro correo electrónico. Nos vamos. Esto fue todo por hoy. Hicimos este programa. Marco Raffetto en la operación técnica. Te quiero ver el sábado que viene nuevamente. Un placer. En la producción general Ezequiel Obregón y aquí desde Aire Luis Kramer. Que tengan muy buena semana y hasta el sábado que viene. Chao.